Señor, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, que te necesitamos a ti en cada momento de nuestras vidas, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, es para ti, Señor. Entregamos, Señor, este tiempo de tu palabra, Señor, en tus manos, Señor, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor, a tu pueblo, a tu congregación, Señor. Te pedimos, Dios, tu presencia, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, por todo lo que recibimos de ti, Señor, cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3. Versículo 7, perdón. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios, que el Señor bendiga su palabra. Gloria a Dios. Una de las cosas que he aprendido en estos últimos años en los caminos del Señor es que Él siempre tiene un camino abierto para cada uno de nosotros. Yo lo digo como experiencia, porque y yo creo que lo mismo también Ramón y Álida, porque vivíamos en un país lejano, vivíamos en un país de Sudamérica, en un país subdesarrollado, un país que casi nada tiene que ver con España, pero vivíamos allí, pero el Señor tenía un propósito para nosotros en este lugar. Y cuando nosotros vivíamos allí en ese lugar, vivíamos nosotros, hacíamos nuestra vida, pero el Señor tenía una puerta abierta para cada uno de nosotros. Pero lo que no sabíamos nosotros, cuando nosotros vinimos a este país, nosotros teníamos un pensamiento diferente a lo que Dios quería realmente para nosotros. Teníamos el pensamiento de venir a trabajar, de ganar mucho dinero y después de un tiempo volver a nuestro país y comprarnos una casita, comprarnos un cochecito y seguir con nuestra vida allí en nuestro país. Pero lo que no sabíamos es que Dios tenía otros planes totalmente diferentes para cada uno de nosotros. Él tenía una puerta abierta para cada uno de nosotros, los que venimos no solamente de Paraguay, sino de los que vienen de otros países. Esa puerta fue abierta por el Señor. Y dice el Salmo 77, 19.
Dice el Salmo 77, 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. El Señor tenía un camino preparado para nosotros, pero nosotros no nos dábamos cuenta porque no estábamos en los propósitos de Dios, porque vivíamos conforme a nuestros pensamientos, vivíamos conforme a lo que nosotros queríamos hacer. Pero Dios aún en su misericordia tenía un camino preparado para nosotros. Y el Señor escribe a la iglesia de Filadelfia y le dice, a mí lo que me encanta es cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Dice, esto dice el santo. El Señor Jesús se está presentando a la iglesia de Filadelfia y lo primero que dice, esto dice el santo. Todos sabemos lo que significa el santo, ¿no? Separado. Y Él era el que estaba preparado como el cordero apartado para la expiación de los pecados del pueblo de Israel, y no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo, de toda la humanidad. Y después dice el verdadero. Se llama el verdadero, ¿por qué? Porque Él siempre habló con la verdad. Él siempre, Él no es como los santos del mundo, como los ídolos que son mentira, que son engaño. Él es el verdadero, que cuando habla de su boca solamente sale verdad. Y dice el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando se refiere a la llave de David, estamos hablando de una autoridad. Estamos hablando de que Él tiene esa autoridad de poder abrir una puerta y que nadie en el mundo puede cerrar esa puerta. Y nosotros lo hemos vivido. El Señor abrió una puerta para nosotros y nadie pudo cerrarla. Y hemos podido llegar aquí, y cuando llegamos aquí, el Señor empezó una obra en cada uno de nosotros. Empezó a trabajar. Pasaron muchos años, pero el Señor por fin empezó su obra y empezó a trabajar en nosotros. Nos trajo de muy lejos para empezar esa obra maravillosa, para empezar a traer sanidad a nuestros corazones, para empezar a liberarnos de maldiciones, de liberarnos de errores que hemos cometido en nuestras vidas. Él empezó a perfeccionar nuestras vidas para sus propósitos, para gloria y honra de su nombre. Hemos entrado por esa puerta que Él abrió y que nadie pudo cerrar, ni siquiera el enemigo pudo cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque el enemigo no tenía ni idea de lo que él quería, de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. El enemigo pensó que nos traía aquí para afanarnos con el dinero, con los bienes materiales. Al principio fue así, pero con el correr de los tiempos el Señor ha ido revelándose a nuestros corazones, revelándose en nuestras vidas, y hemos conocido la verdad. Y hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar. Y todo por la misericordia de Dios. Dice... El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Él abrió una puerta y nosotros no nos dimos cuenta de que había una puerta para nosotros, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando el Señor abre una puerta, Él tiene un propósito mucho mayor de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros imaginamos. Los propósitos que Él tiene van mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Van mucho más allá de lo que llegan nuestros pensamientos. Él dice, mis pensamientos son mucho más altos que los vuestros. Y dice, esta iglesia tenía un problema, una dificultad, porque eran perseguidos por los judíos de esa ciudad. Eran perseguidos por la sinagoga. Entonces el Señor le dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Y aquí yo veo cuál era esa puerta
que Dios tenía abierta para esta iglesia. Era la puerta de poder evangelizar a esos judíos, de poder evangelizar a toda esa ciudad. Y el Señor les promete, ustedes entran por esa puerta, obran conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos, y el Señor les hace una promesa. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Y muchas personas reconocieron al Salvador por medio de esta iglesia. Aunque quizás esta iglesia no era una iglesia como las demás, de Corinto, de otros sitios que tenían abundancia. Esta es una iglesia, quizás haya sido una iglesia pequeña, y tenían un problema que constantemente ese lugar era azotado por terremotos y constantemente tenían que correr por sus vidas, salir de sus casas, y quizás haya necesidades económicas en esta iglesia, porque dice, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia siempre se mantuvo fiel a la palabra, siempre reconoció el nombre de Jesús. Y el Señor lo está reconociendo aquí con este mensaje, los está reconociendo a ellos, de que ellos, aunque tenían poca fuerza, ellos habían guardado su palabra y no habían negado el nombre de Jesús. Y dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es una promesa que el Señor le da a esta iglesia, de que Él los va a guardar en los momentos más difíciles, en los momentos más terribles. Quizás hayan pasado momentos de desesperación por las situaciones, por la persecución, pero ellos tenían esa promesa del Señor de que Él los iba a guardar en todo momento, que Él los iba a proteger, que Él estaba bajo el cuidado, ellos estaban bajo el cuidado del Todopoderoso. Y cuando el Señor nos trae a sus propósitos, Él empieza a preparar nuestras vidas. Tenemos infinidad de promesas que el Señor nos deja en su palabra, promesas que nos dan ese ánimo, ese aliento de seguir aún en los momentos difíciles. Él nos promete que Él estará con nosotros, que Él nos promete que Él nos acompañará en cada momento de nuestras vidas. Y el Señor tiene esa puerta. Cuando el Señor te prepara para algo, para un propósito, Él tiene esa puerta preparada para cada uno de nosotros. Cada uno tiene un propósito aquí en la tierra. Dios tiene un propósito para cada uno. Quizás sean diferentes propósitos. No todo el mundo tiene el mismo propósito, pero esa puerta está abierta por el Señor, y dice que nadie cerrará esa puerta que Él tiene abierta para nosotros, pero para que nosotros podamos cruzar esa puerta, para que el Señor nos permita cruzar esa puerta, necesitamos una entrega total, un compromiso total con el Señor, de mostrarle a Dios de que nosotros queremos cruzar esa puerta, de que queremos cumplir su propósito, porque detrás de esa puerta hay cosas grandes y maravillosas que Él tiene preparado para nosotros. Y así, cuando hay una puerta, también hay problemas y dificultades, pero tenemos su promesa de que Él nos acompaña en todo momento, de que Él es el que nos levanta cuando caemos, que Él es el que nos sustenta, que Él es que le demostremos a Él nuestra total dependencia a Él. Cuando Dios ve de que nosotros dependemos totalmente, allí es el momento en que Él nos permite cruzar esa puerta. Y es una responsabilidad muy grande, porque el propósito que Él tiene detrás de cada puerta es muy grande. Es muy grande. Y quiero que vengas aquí al primer versículo que leímos, el 7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre la puerta, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Este versículo me lleva a Isaías 22, 20. Vamos a leer el 22, capítulo 22, el versículo 22. Dice: y yo pondré de la casa de David, la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Quiero leer lo que dice la versión, el lenguaje actual. Dice: Dios le entregará el poder que tuvo el rey David. Lo que Eliaquín ordene se cumplirá y nadie podrá contradecirlo. Estamos hablando de una autoridad. Cuando estamos hablando de llave, estamos hablando de la autoridad que Dios le da. Y quiero que vengas, vamos a leer a partir del versículo 15. Lo que yo quiero que veas es la responsabilidad que conlleva cruzar una puerta que Dios abrió para ti. Eso conlleva una responsabilidad y me gustaría que lo leamos, que lo veamos. Versículo 15, lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Dice: el Dios Todopoderoso le dijo a Isaías: busca a Sedna, el mayordomo del palacio, y dile: ¿y tú quién te crees? ¿Quién te dio permiso para construirte una tumba en el cementerio de los reyes? Dios te quitará de tu puesto y serás la vergüenza de tu jefe. Dios hará que te lleven como esclavo a un país lejano, que te pateará con fuerza y te arrojará al campo abierto, como si fueras una pelota. Allí morirás y de nada te servirán tus famosos carros de guerra. Escucha bien, Sedna. Dios llamará a Eliaquín, su leal servidor, le dará tu puesto y tu misma autoridad. Eliaquín será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia del rey de Judá. Dios le entregará el poder que tuvo el rey David. Lo que Eliaquín ordene se cumplirá y nadie podrá contradecirle. Será un orgullo para su familia y Dios lo protegerá de todo enemigo. Toda su familia se sentirá orgullosa y contará con todo su apoyo. Yo quiero que tú veas, que tú visiones el pecado de este hombre, que era Isaías 22:15. Este hombre, Sedna, era el mayordomo de la casa del palacio. Ocupaba un lugar importante, pero él tenía una responsabilidad muy grande. Pero yo quiero que te fijes, él cometió un pecado delante de Dios. Dios tenía un propósito para él, Dios le tenía un llamado para él, pero él no cumplió a cabalidad con ese llamado. Él empezó a usar la posición que tenía para beneficiarse él del cargo que él tenía en la casa del rey. Empezó a beneficiarse. Dice: ¿quién te dio permiso para construirte una tumba en el cementerio de los dioses? Él se comenzó a atribuirse autoridad que él no tenía. Comenzó a construir una tumba entre los reyes para él mismo. Dice, después dice que él se engrandecía a sí mismo, tenía una altivez, no porque él era grande, sino por el cargo que él ocupaba. Y entonces eso es lo que le está hablando Dios a este hombre. Y lo mismo que Dios habla a este hombre, Dios habla a cada uno de los hijos de Dios que tienen un propósito. Cuando Dios abre una puerta para nosotros, nosotros debemos cumplir a cabalidad ese llamado.
No podemos nosotros usar ese propósito de Dios para enaltecernos nosotros, para engrandecernos nosotros, porque estaríamos cometiendo un pecado delante de Dios y no estaríamos cumpliendo el propósito por el cual Dios abrió esa puerta para cada uno de nosotros. Tenemos que ser celoso a Dios, temeroso a Dios de todo el propósito que Él tiene por medio de esa puerta que Él abrió, y cuidar todo con respecto a lo que es el llamado del Señor. Cualquier situación, cualquier circunstancia, primeramente yo tengo que venir a Dios. En cualquier puerta que se abra para mí, ya sea para otro país o para otro sitio, mi primera actitud debe ser la oración. Cuando Dios abre una puerta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo me postre, yo me arrodille y que ponga esa puerta en sus manos. Que yo no trate de cruzar esa puerta con mis fuerzas. Es Dios el que me dará, el que me levantará para yo poder cruzar esa puerta. Y cuando Dios vea de que yo estoy preparado, Él me permitirá cruzar esa puerta. La vida del cristiano es una vida, de una forma de decirle, nómada. Estamos en un lugar, en un tiempo. Dios nos tiene en un tiempo en ese lugar. Después, cuando Él haya cumplido su propósito, nos lleva a otro sitio. Él no nos lleva a un lugar para quedarnos ahí para siempre, aunque haya secciones en que haya siervos que se hayan quedado en un lugar y hayan muerto allí. En la mayoría de los casos, Dios nos lleva a un sitio, es por un tiempo, y después nos prepara y nos lleva a otro propósito. ¿Por qué? Porque Dios quiere, los propósitos que Dios quiere es usar nuestra vida, nuestro testimonio, para ayudar a otras personas, para llevar su nombre a otros lugares. Que nosotros seamos ese instrumento en cada lugar que nos lleva. Y cuando nosotros no cumplimos bien a cabalidad el propósito, estamos en pecado delante de Dios, por soberbia, por arrogancia, por altivez. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer con nuestras fuerzas, entonces Dios ya no interviene en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas, tratamos de hacer las cosas a nuestra voluntad. Y nos olvidamos que es Dios el que nos puso en ese sitio, que es Dios el que nos levantó para ese sitio, para ese lugar. Entonces lo que Dios busca para cada puerta, para cada propósito, Dios busca que seamos hombres y mujeres de oración, que busquemos por medio de la oración el propósito, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere, que busquemos. Él no nos va a revelar todo lo que Él tiene para nosotros, pero busquemos nosotros por medio de la oración. Y cuando nosotros somos hombres de oración, nuestra vida cambia totalmente delante de Dios. Porque demostramos a Dios que buscamos, que lo anhelamos, que lo deseamos y que vivimos para su gloria y que vivimos para engrandecer su nombre. ¿Y qué pasa cuando nosotros no cumplimos a cabalidad lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Qué pasó con este hombre? Fue reemplazado por otra persona. Dios lo cambió. Dice, escucha bien, Sedna, Dios llamará a Eliaquín, su leal servidor. Eliaquín era un hombre del pueblo, íntegro en todas sus cosas, un hombre honesto, un hombre humilde, sencillo. Y Dios lo llama para este puesto, para ocupar el puesto de alguien que no había cumplido bien, sus propósitos. Entonces, cuando yo no cumplo bien mi trabajo delante de Dios, simplemente Dios me va a apartar de ese lugar y va a poner a otro. Si yo no cambio, seguramente Dios me llamará la atención. Dios me mostrará que estoy equivocado, Dios me llamará al arrepentimiento, a decirme, arrepiéntete, cambia de actitud. Y si yo no cambio, el Señor me va a quitar de ese lugar y pondrá a uno que vaya conforme a su voluntad. Y dice, le dará tu puesto y tu misma autoridad. Eliaquín será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia del rey de Judá.
¿Has visto qué ejemplo Dios me da de cómo yo tengo que actuar, de cómo yo tengo que ser? Lo que la Biblia me enseña de cómo obra Dios, de cómo actúa Dios. Y yo tengo que ser consciente de que cada error tiene un resultado, de que cada pecado tiene una consecuencia. Todos somos conscientes de eso, todos lo sabemos. Volvemos a Apocalipsis. El versículo 11, esto es muy importante, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es algo muy, muy importante. El Señor está hablando a esta iglesia y está diciendo que Él vuelve pronto, que Él viene pronto. Y lo siguiente es, dice, retén lo que tienes. Que yo guarde, que yo cuide todo lo que el Señor ha hecho en mí. Que yo tenga celos por todo lo que el Señor ha levantado en mí. Todo lo que el Señor ha trabajado en mí, que yo cuide eso. Porque con un simple pecado yo puedo perder todo eso. Puedo perder todo lo que el Señor hizo en mí, toda esa obra maravillosa. Entonces lo que el Señor me dice, retén lo que tienes, retén, cuida lo que he hecho en ti, cuida todo lo que has aprendido, cuida todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. No solamente en lo espiritual, también en lo material. Yo tengo que ser un buen administrador de todo lo que Dios me da, un buen mayordomo de todo lo que el Señor me da cada día. Yo tengo que ser un cuidadoso, un hombre celoso de las cosas de Dios, un hombre apasionado por las cosas de Dios, poniendo en primer lugar siempre lo espiritual, pero no descuidando tampoco lo natural, lo material, porque todo lo que el Señor nos da es de Él, le pertenece a Él. Yo solamente soy un administrador, un simple mayordomo, como este hombre Sedna, que usaba su lugar para su cargo para beneficiarse a sí mismo, que usaba ese cargo para enaltecerse, para engrandecerse a sí mismo. Pero yo no puedo caer nosotros no podemos caer en ese pecado. No podemos caer en esa desgracia, porque es una desgracia cuando nos equivocamos de esa manera. Entonces Dios nos desecha simplemente y levanta a otro en nuestro lugar. Por eso yo tengo que ser celoso del llamado de Dios. Cuando Dios me llama a un propósito, yo tengo que anhelar ese propósito, abrazar ese propósito y lo primero es postrarme y arrodillarme y decir: Señor, prepárame para este propósito, porque Él es el que nos va a levantar para cruzar esa puerta y Él es el que va a obrar en nuestras vidas para que a través de nuestras vidas muchas personas sean bendecidas, sean transformadas, sean cambiadas. Nosotros tenemos que tener ese celo, ese temor de Dios. Necesitamos ese temor de Dios. ¿Tú sabes cuántas promesas hay acerca del temor de Dios? Hay un montón. Yo he leído, esta mañana estaba mirando y he contado 25 versículos en la Biblia que habla del temor de Dios, del celo que yo tengo que tener acerca de las cosas de Dios, del celo que yo tengo que tener acerca de pecar contra Dios. Yo tengo que tener ese deseo, ese temor, de ese miedo de pecar, no un terror ni un miedo de porque Dios me va a castigar, sino de ofenderlo, sino de lastimarlo, de hacer algo que a Él no le agrada. Y después, fíjate las promesas que Él deja. Las promesas que Él deja a esta iglesia, y no solamente para esta iglesia, sino para todas las generaciones siguientes. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Fíjate la relación. Él aquí le está diciendo: yo haré columna en el templo de mi Dios. Y esta iglesia tenía constantemente esa experiencia de que siempre sus casas se venían abajo con los terremotos. Y fíjate qué promesas el Señor les da: nunca más tendrás problemas con tu casa, nunca más se caerá esa columna, porque tú serás parte de esa columna.
Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en los tiempos en los que el Señor desea preparar nuestras vidas para a cada uno de nosotros levantarnos, porque tiene esa puerta preparada, esa puerta abierta para cada uno de nosotros con los propósitos. Quizás hoy estamos aquí y Él todavía no ha cumplido lo que Él se propuso para nosotros en este lugar. Pero yo te aseguro que cuando Él cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros en este lugar, el Señor seguramente nos llevará, nos abrirá otra puerta e iremos a otro sitio a cumplir otro propósito, otro llamado de Dios para nuestras vidas. Pero hoy estamos aquí y busquemos la voluntad de Dios para este lugar, lo que Dios quiere para este lugar, y busquemos lo que Él quiere que nosotros hagamos en este lugar. Y busquemos de todo corazón que seamos hombres y mujeres que buscan los propósitos de Dios a través de la oración y a través de su palabra, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, esa conexión a través de la oración, esa conexión a través de su palabra, porque es allí donde Él nos mostrará cuál es su propósito, porque es allí donde Él nos mostrará cuáles son sus propósitos para cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos que cuando Él abra una puerta para nosotros, Él es el que nos sostiene detrás de esa puerta. Él es el que nos mantiene de pie y Él es el que va a proveer todo para que sus propósitos se cumplan en ese lugar, para que sus propósitos se cumplan en este lugar. Pero necesitamos poner nuestra parte, que nosotros seamos sumisos a su voz, a su voluntad, a través de la oración, a través de su palabra, que tengamos ese anhelo por todo lo que Él hace, ese anhelo por sus propósitos, ese anhelo por su presencia, por todo lo que viene del reino de los cielos. Somos llamados a cumplir un propósito grande en cada lugar donde vayamos. Siempre tiene un propósito para nosotros. Siempre hay alguien que va a necesitar una palabra de aliento, de esperanza, una palabra de fe, una palabra de fortaleza. Y allí estaremos, Dios nos llevará allí para que nosotros seamos ese instrumento que Él usa para levantar otras iglesias, para levantar otras congregaciones, para levantar a personas, para levantar a los caídos, a los que están derribados, para restaurar familias, para restaurar a los que están destruidos por el enemigo. Y estamos llamados para muchas cosas. Y somos siervos del reino de los cielos. Somos reinos, somos siervos que Dios usa para engrandecer su nombre, para engrandecer su reino. Pero yo necesito poner de mi parte. Yo no puedo dejar que la dejadez y la desidia o la pereza me impida cumplir los propósitos de Dios. Yo necesito poner esa determinación en mi corazón y decir: Señor, aquí estoy, Señor, prepárame para ese propósito y prepárame para poder cruzar esa puerta, Señor, para ese propósito que tú tienes. Pero mientras tú preparas esa otra puerta, Señor, ayúdame a cumplir tu propósito en este lugar. Que cada uno podamos cumplir lo que Él tiene preparado para nosotros. Que cuando una persona que no conozca a Dios, cuando llegue a este lugar, nosotros seamos capaces de recibirlo con amor. De que Él sienta, esa persona que venga, se sienta amado, sienta que es apreciado por alguien. Que sienta el amor que Dios puso en nosotros y que esa persona pueda decir: ese es un lugar en donde yo me sentí tan bien, yo me sentí tan apreciado, tan amado, porque cuando uno nunca recibió cariño y empieza a recibirlo, ese es el lugar donde quiere ir. Ese lugar donde le dieron el cariño, pues
vuelve a ese lugar. ¿Por qué? Porque necesita de ese amor, necesita de ese cariño. Y nosotros somos los llamados a guiar a esas personas, a decirle que Jesús es el que le va a dar ese cariño, es el que entregó su vida por él, por amor. Y nosotros somos los llamados a llevar ese precioso mensaje que salvará la vida de muchos, que restaurará la vida de muchos. Pero todo está en nuestra decisión, en determinarnos en nosotros mismos, en decir, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Porque Él ha hecho ya muchas cosas en nosotros, muchos milagros, muchos cambios, muchas transformaciones, y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo para gloria y honra de su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, el día de hoy. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a postrarnos, Señor, delante de ti, a que nos podamos convertir, Señor, en hombres y mujeres de oración. Que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, en tus propósitos, Señor, que tú te reveles a nuestros corazones. Que tú, Señor, seas el que guía nuestros pasos, nuestros caminos, Señor, que tú nos guardes de pecar contra ti. Que podamos serte fiel, Señor. Tú dices, Señor, que si somos fieles en lo poco, Señor, queremos que tú nos pondrás sobre mucho, Señor. Señor, queremos ser fiel siempre, Señor. No importa si es poco, si es mucho, Señor, pero queremos serte fiel a ti, Señor. Queremos, Señor, que tú cumplas tu propósito, Señor, todo lo que tú te has propuesto en la vida de cada uno de nosotros. Que seamos instrumentos, Señor, del reino de los cielos para que tú puedas llegar, Señor, a la vida de muchas personas. Que otras personas puedan conocerte, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor, a través de nuestras palabras, de lo que salga de nuestra boca, Señor. Que todo lo que salga, Señor, por nuestra voz, Señor, sea palabra que venga de ti, que siempre pongas en nosotros esa palabra justa para cada persona, Señor. Y que nos ayude, Señor, a dar ese amor que tú nos diste, Señor. Que podamos aprender, Señor, a amar, Señor, a todo aquel que viene, a todo aquel que necesita, y que podamos recibirlo, Señor, con los brazos abiertos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, para lo que viene, Señor. Para las personas que van a llegar a este lugar, que se sientan amados, Señor, que se sientan apreciados, Señor, y sobre todo que te sientan a ti, Señor, en sus corazones, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.